Minasan, Keturanza. El japonés es un idioma que para nosotros los latinos suena muy distante. Y no solamente es por el hecho de que sea un idioma que se habla al otro lado del mundo, sino que históricamente Japón fue un país que estuvo cerrado al mundo por cientos de años, impidiendo toda clase de contacto o intercambio que pudiese haber, convirtiéndose así en una nación con una cultura muy hermética. Es por eso que su idioma nos es muy ajeno o incluso extraño en su forma de pronunciarse o en su forma escrita. Sin embargo, a través de los años y gracias a las películas, el internet y los medios de comunicación, nos han llegado muchas palabras que no tenemos la certeza de lo que significan o que desconocemos su origen, y algunas palabras incluso se han insertado en nuestra lengua castellana sin que nos percatásemos. Por eso el día de hoy voy a estarte mostrando 13 palabras en japonés que no sabías que ya sabías. Y spoiler, además de estas 13 palabras, voy a estar mencionando otras que yo considero que están relacionadas y al final vamos a estar aprendiendo muchísimas más, pero estas 13 seguramente que las conoces o las has escuchado o son familiares. Y antes de empezar quiero decir que dividí estas 13 palabras en pequeños grupos, en pequeñas subunidades, para que sean más fáciles de recordar. ¡Hajimemashou! Las primeras 3 palabras de este listado que vamos a ver son konnichiwa, arigato y sayonara. Y de estas 3 palabras seguramente has escuchado alguna, si no es que todas, y voy a explicar rápidamente su origen. La primera palabra, konnichiwa, significa hola. Se pronuncia haciendo una pequeña pausa antes del ni, porque digamos que tiene como una doble N. Konnichiwa. 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 Please repeat. Entonces va a sonar konnichiwa. El origen de la palabra konnichiwa viene de una frase muy antigua en japonés que decía konnichiwa, Gokigen ikaga desu ka? que significa más o menos ¿cómo te encuentras hoy? Pero se fue acortando con el tiempo hasta quedar solamente konnichiwa, o sea, como en este día. De hecho, los kanjis de la palabra konnichiwa son este y día. Y lo mismo para la noche. Ellos usaban antiguamente la frase konbanwa gokigen ikaga desu ka, que significa cómo te encuentras en esta noche, pero de igual forma se acortó hasta quedar konbanwa, o sea, en esta noche. O sea, literalmente decir hola en japonés es en este día, en esta noche, konnichiwa, konbanwa. Cabe aclarar que esta frase solo se usa actualmente en contextos muy formales, es decir, cuando hablan en keigo. Ya ven, los japoneses son tan formales que prácticamente inventaron otro idioma para hablarse muy respetuosamente. Cotidianamente se va a usar konnichiwa para decir hola y konbanwa para decir hola, pero en la noche. Como decir buenas noches, ¿no? Pero este konbanwa solamente es para saludar, no es de buenas noches, de buenas noches, que descanses, no, eso es otra palabra. Cuando queremos decir las gracias en japonés vamos a decir arigato, que por cierto, arigato lleva una u al final, o sea, después de la o, en realidad es arigato u, pero esto en japonés va a pronunciarse como una o muy larga. Esto es muy importante en el japonés. Cuando vemos una u después de una o, va a significar que se alarga. Esto, amigos, es el pan de cada día en el idioma japonés. Hay muchísimas palabras que nos van a obligar a alargar la sílaba. Muchas veces la palabra arigato viene con una rayita encima de la O. Este signo significa lo mismo, que se debe alargar, pero pues con las traducciones y así, muchas veces se pierde tanto la U como la rayita, terminando solo arigato. Pero lo correcto es arigato, no es gato, gato. Es gato, gato, arigato. Y si han escuchado la palabra arigato, tal vez hayan escuchado la expresión arigato gozaimasu. Go, za, como un zumbido, como zzz, y aunque venga un masu al final, se va a pronunciar más. En realidad el gozaimasu significa algo así como el verbo ser, pero en keigo no tiene mucho sentido sobrepensarlo, simplemente es como una expresión de cordialidad. Entonces es como si dijeran gracias, arigato, muchas gracias, arigato gozaimasu. Arigatou gozaimasu. La tercera palabra de este listado es sayonara.
Creo que en España se hizo especialmente popular esta palabra porque en la película de Terminator el personaje principal dice sayonara en vez del famoso hasta la vista baby que llegó a Latinoamérica. Entonces les dices sayonara, baby. Sayonara, baby. En japonés, yo es una cosa y yo es otra cosa. El primero, yo, va a sonar como una I con una O, y el segundo va a sonar como nuestra Y, la Y latina, como yo. Esto puede ser un poco confuso al principio, pero al ver más palabras quizás sea más claro. Solo piensen que si está escrito con Y va a sonar como I, entonces es sayo y trae una U. Pasa lo mismo que con la palabra arigato, que con las traducciones se pierde la rayita, se pierde la U, y pues por eso terminan diciendo sayonara. Soy Terminator. Sayonara, baby. Y el significado de sayonara es un adiós, no un hasta luego. Puede ser un adiós muy dramático como adiós, no nos volveremos a ver, porque el sayonara implica que va a pasar mucho tiempo. Las siguientes palabras son muy famosas y muy relacionadas entre sí. Durante cientos de años, Japón estuvo gobernado por los samuráis, la élite militar del Japón feudal, y se fortalecieron aún más cuando surge la figura del shogun, que era el general que los comandaba. Era como un rey samurái, el rey pero sin ser el rey, porque también tenían un emperador, pero el shogun era el que tenía el poder político y militar del país. Normalmente afuera de Japón se cree que todos los guerreros eran samurái, pero esto no es así. Como les digo, el samurái era únicamente la élite, los meros meros. No todos los guerreros eran samurái, pero sí que todos los samuráis eran guerreros. Debido a que hubo una gran cantidad de conflictos internos en Japón, entre los mismos samurái, pero de diferentes clanes, y externos contra chinos, mongoles, coreanos, los samuráis fueron muy crueles con los pobres coreanos. La imagen del samurái estaba más relacionada a la de arquero a caballo. Sin embargo, hasta que acabaron todas estas guerras es que se le da importancia a la espada del samurái, es decir, a la katana, que en realidad es un sable porque las espadas tienen dos filos y los sables, como las katanas, tienen un solo filo. Esta arma imperó en los campos de batalla durante cientos de años. En estos mismos campos de batalla y contemporáneos a los samuráis se encontraban los ninja. Y la palabra ninja es una palabra que seguramente conoces. Como podemos ver, la palabra ninja se escribe con J. Es lo que les mencionaba anteriormente, la diferencia entre yo y yo, pues es lo mismo de ya y ya. No vamos a decir ninja o ninja, vamos a decir ninja, porque la J se va a pronunciar, como ya lo mencioné, como nuestra Y. Debido a la gran difusión y auge que vivieron las artes marciales en Occidente, existen muchos estereotipos de los ninja basados en exageraciones y mitos. Hay muchos quienes incluso dudan de su existencia porque hay muy poca información al respecto. En caso de que hayan existido, se dice que eran mercenarios, es decir, personas que participan en guerras, pero por intereses propios, sobre todo por intereses económicas. Normalmente son personas de clases sociales bajas, sin ningún tipo de ideología, ni preferencias políticas, ni religiosas, simplemente persiguen sus fines personales. Por eso es que no temían espiar, sabotear, asesinar encubierto, infiltrarse, ese tipo de cosas. Muy al contrario de los samuráis, que tenían como ciertos códigos, ciertos principios de honor y una reputación que mantener que les impedía cometer ese tipo de actos. Aunque se dice que los samuráis contrataban a ninjas para solicitar sus trabajos y así obtener algún tipo de ventaja en alguna batalla o en alguna guerra. O sea, ellos no se iban a ensuciar las manos. Investigando acerca de todo esto, históricamente los clanes de samuráis poderosos cometieron una gran cantidad de traiciones entre sí. Me doy cuenta que el samurái es una figura que está sumamente idealizada por películas, novelas, incluso hasta videojuegos, pero hay que siempre pensar que la historia es mucho más compleja, ¿no? Los samuráis fueron los encargados de realizar las invasiones fuera de Japón, como por ejemplo las invasiones que realizaron en los años 1600 a las islas de Ryukyu, que están al sur de Japón y que hoy se conoce como la prefectura de Okinawa, pero que antes
era de hecho un reino independiente, el reino de Ryukyu, que incluso tenía su propio idioma, y que en el tiempo de estas invasiones no tenían permitido el uso de armas. Entonces, como método de defensa surgió el Okinawa-te, que estaba muy influenciado por las artes marciales chinas y que posteriormente fue nombrado como karate. Qué loco, ¿no? Que un deporte, un arte marcial haya surgido como una necesidad para defenderse de la guerra. Realmente el karate, como lo conocemos actualmente, es una disciplina moderna. Kara significa vacío y te significa mano. Y pues claro, es un tipo de arte marcial con las manos vacías porque no lleva ningún tipo de arma. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? El nombre completo es Karate Do. Do, camino, que significa el camino de la mano vacía. Este camino entendiéndose como una búsqueda espiritual. También podemos encontrar este kanji de do en otras artes marciales como el judo, el kendo o el más reciente, el aikido. Y bueno, tiene este alargamiento, ¿no? Do. La persona que sabe karate se le llama karateka. Este kanji ka, entre otras cosas, significa profesional o experto. Entonces, un experto en karate, karateka. Este ka también lo podemos encontrar en otras palabras, por ejemplo, con ongaku-ka, ongaku, música, ka, profesional, profesional de música, un músico. O mangaka, profesional de manga, es decir, de cómics japoneses. Y siguiendo con la historia de Japón, no podemos dejar de lado a las geisha. Antiguamente las geisha eran hombres, sí, en serio. Tiempo después las mujeres exclusivamente llevaron este rol. Una geisha es una artista que se dedica a entretener con música, baile o incluso narraciones, eventos, banquetes, reuniones, fiestas, obviamente acompañadas de sake, es decir, bebidas alcohólicas. En Japón existen muchos tipos de bebidas alcohólicas hechas con la destilación de caña de azúcar, cebada o incluso papa dulce, o como lo conocemos en México, camote. Todas estas bebidas alcohólicas entran dentro de la palabra sake. Sake se refiere a todo. Sake puede ser ron, puede ser whisky, tequila, vodka, todo eso es sake. Sin embargo, en Occidente relacionamos la palabra sake con la bebida alcohólica hecha de arroz. Sin embargo, su nombre específico es Nihonshu. Nihon, Japón, shu, alcohol, alcohol de Japón. Se usa el mismo kanji para sake y para shu. Esa es la propiedad que tienen los kanjis, que se pueden leer diferentes dependiendo del contexto. Me encanta el kanji de sake porque siento que sí tiene forma como de una botellita, como la tapa, como que la botella con el líquido, no sé, me encanta. Volviendo a las geishas, hace como 2 años hice un video sobre geishas muy cortitos que pueden ver en este canal por si les interesa saber un poquito más. Y veamos la palabra geisha. La palabra geisha está compuesta por 2 kanjis, gei y sha. Gei significa arte, como la palabra geijutsu, jutsu, técnica, gei, arte. Arte en general. Ok, tenemos gei, arte, y sha significa persona. Geisha, persona de arte. Tiene todo el sentido del mundo. Persona de arte, geisha. ¡Ah! Y bueno, el atuendo de las geisha es algo muy característico. Ellas usaban sus peinados, sus maquillajes muy específicos y su kimono. La palabra kimono tiene 2 kanjis, el kanji ki, que viene del verbo kiru, vestirse, y mono, que significa cosa. Entonces el kimono es la cosa para vestirse. Les digo que el japonés tiene todo el sentido del mundo. Y me encanta que este kanji mono se utilice en muchas otras palabras, como por ejemplo nomi mono. Nomi, beber, mono, cosa. Cosa para beber, una bebida. También tenemos tabe mono. Tabe, comer, mono, cosa. Cosa para comer, una comida. Tenemos kai mono. Kai, comprar, cosa para comprar, las compras. Tenemos haru mono y natsu mono. Haru, primavera, natsu, verano. Cosas de primavera, cosas de verano. Y se refiere a la comida o ropa de esa estación del año. Tenemos age mono. Age, frito, cosas fritas. Age mono. Y tenemos kuda mono. Kuda, es muy difícil de explicar eso. Bueno, kudamono es fruta. A veces uno no puede explicar todo porque no todos los kanjis tienen sentido. Esta es de esas cosas que es
porque sí. Y ya que estamos hablando de aspectos artísticos y tradicionales de Japón, no podemos dejar de lado el bonsai, el futon y el origami. Vamos a ir con el más antiguo de ellos, que es el bonsai. El bonsai tiene sus orígenes en realidad en China, pero cuando llegó a Japón fue la sensación porque cuadraba con su pensamiento zen, y entonces los japoneses concibieron el bonsai como una representación del universo. El bonsai, contrario a lo que muchos piensan, no es un tipo de planta, sino es una técnica en la que se controla la forma y el tamaño de la planta, árbol o arbusto que se tenga. Bonsai se compone de los kanjis bon, que significa bandeja, y sai, que significa cultivar. Cultivar en una bandeja. Las técnicas del bonsai requieren muchísima dedicación y muchísima paciencia. Por eso está muy relacionado con la filosofía zen japonesa. Por otro lado, la palabra futon es utilizada en Occidente para referirse a los sofá cama que poco tienen que ver con el futón original. El futón tradicional japonés es una especie de colchonetita hecha de algodón que se coloca sobre el suelo tradicional del hogar japonés, que es el tatami. El futón tiene la cualidad de, además de ser muy cómodo y calientito, de que se puede guardar fácilmente, permitiendo usar el espacio que ocupaba. Ya ven que las casas en Japón son súper chiquitas. Quizás por eso en Occidente relacionamos el futón de que se guarda con el sofá cama, como que ahorran espacio los dos. Aunque en Japón a este tipo de sofá se le va a llamar el sofá beddo, como en inglés sofá beddo. Y la última palabra japonesa que seguramente conoces es origami. Origami viene de la palabra ori, doblar, y gami, de kami, pero cambia cuando se combinan los kanjis a gami, papel, entonces doblar papel, eso es origami. Y vendría a ser lo mismo que la papiroflexia. Pero ¿cuál palabra les gusta más, origami o papiroflexia? A pesar de que el papel tiene miles de años de existir desde China, antiguamente su producción no era tan barata, entonces el hecho de doblar un papel era un lujo que se daban solamente las clases más altas. Es hasta cuando se economiza este material que surge este arte. De hecho, en este momento estamos en el esplendor del origami porque la mayoría de grandes artistas todavía siguen vivos. Y algo relacionado con el origami es el kirigami. Kiri, cortar, gami, papel. El arte de cortar papel, que se hace en Japón, se puede utilizar como un medio didáctico para el aprendizaje. Tiene muchas cualidades terapéuticas por el hecho de usar tijeras y que tienes que estar concentrado. Y pues para países como México esto no es tan extraño, pues existe el papel picado, ¿no? Eso, si lo viera un japonés, probablemente le diría, kirigami, ¿no? Pues bien, vamos a repasar las 13 palabras que vimos, más las palabras extras que fueron surgiendo, y son konnichiwa, konbanwa, arigato, arigatou gozaimasu, sayonara, samurai, shogun, katana, ninja, karate, karate-do, judo, aikido, kendo, karateka, ongakuka, geisha, geijutsu, sake, nihonshu, kimono. Y aquí vienen la lista de todos los mono. Nomimono, tabemono, kaimono, harumono, natsumono, agemono, kudamono, bonsai, futon, tatami, sofá beddo. Y por último, origami y kirigami. Si contamos todas las palabras que vimos en este video, son 33, o sea, 20 palabras más, aparte de las 13 palabras que seguramente conocías. Y para los que tienen mala memoria, les tengo un regalo. En la caja de descripción hay un link donde podrán encontrar una imagen donde vienen todas estas palabras para que la descarguen y así la puedan recordar. Espero que les haya gustado muchísimo este video porque a mí en lo personal me encantó hacerlo, me encantó estar investigando sobre estas cosas y además aprendí muchas cosas que no sabía. Voy a hacer una parte 2, es seguro, un like y hago la parte 2 de este video donde veremos otras 13 palabras. Y pues si les gusta la idea, por favor háganmelo saber en los comentarios con un like. Por favor compartan este video si les pareció interesante y nos vemos en la próxima. Matane.